Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 225 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también con el botón de compartir, el botón para la suscripción y quien quiera las últimas novedades o por lo menos un anuncio relativo a la publicación de las últimas novedades en el canal, el clic en la campanita de notificaciones. En el día de hoy comenzó la ofensiva final de las Fuerzas Armadas rusas para reconquistar los territorios ubicados en el denominado saliente de Kursk. Por eso, en esta transmisión vamos a establecer el foco en la situación militar. Por sobre todas las cosas, vamos a establecer el foco en la desesperante situación de las Fuerzas Armadas ucranianas a raíz de esta ofensiva, acompañada por un ataque, una maniobra de pinzas, la cual está generando un embolsamiento de tropas ucranianas prácticamente inédito, y eso que recordamos más de un embolsamiento de tropas ucranianas en esta guerra, por cierto, algunos bastante importantes, bastante grandes, pero en esta oportunidad estamos ya contabilizando miles y miles de soldados a disposición de o dentro de esta bolsa a disposición de los ataques rusos, y esto vamos a presentar hoy en detalle. Como en los viejos tiempos, vamos a realizar un análisis mayormente militar, pero naturalmente no vamos a abandonar por completo la perspectiva política. También vamos a presentar un análisis político porque, como siempre recordamos una y otra vez aquí, lo militar y lo político representan dos caras de la misma moneda, porque representan dos caras de las relaciones de poder. Por ende, nunca inteligente, si queremos realizar un análisis crítico de la geopolítica, nunca podemos realizar un análisis militar exclusivamente, tampoco podemos realizar un análisis político exclusivamente, lo mismo un análisis económico, sino que debemos concatenar las perspectivas analíticas, y hoy vamos a aparecer enfocados en lo militar, pero no vamos a abandonar la perspectiva política y económica naturalmente. Comencemos entonces con los antecedentes, porque la ofensiva ucraniana en Kursk, a la cual nosotros aquí desde el primer día caracterizamos como la aventura de Kursk, desde el primer momento generó muchísima sorpresa. Generó muchísima sorpresa porque cuando comenzó allá a principios de a principios de agosto de 2024, en pleno verano boreal, el día 6 de agosto de 2024, esta ofensiva verdaderamente aparecía como caída del cielo. En primer lugar, porque no generaba sentido. Los propios ucranianos, tanto el alto mando político como el alto mando militar, nadie podía presentar claramente los objetivos de esta ofensiva, y de hecho, a lo largo de los días tras el inicio de este avance, los propios ucranianos, incluido Zelensky, aunque no solo Zelensky, el vocero de Zelensky también, en su momento Yermak, Podolyak también, en alguna otra ocasión también, fueron presentando como objetivos distintas metas, nunca obtenidas, por cierto, a partir de lo cual nosotros comenzamos a realizar nuestro propio análisis y determinar el porqué de
el inicio de esta invasión en una zona verdaderamente sorpresiva. En primer lugar, porque aparecía en territorio ruso, pero en segundo lugar, y por sobre todas las cosas, porque carecía de objetivos militares, ¿sí? De repente, en el marco de una guerra de desgaste con una larguísima línea de contacto, Ucrania comenzaba en un lugar hasta ese entonces completamente excluido de mm, las grandes ofensivas, completamente excluido del escenario militar, una ofensiva hacia territorios dentro de Rusia, sí, pero prácticamente vacío, conquistando pequeños pobladíos, granjas, una pequeñísima ciudad de, como máximo, según las fuentes proucranianas, en su mejor momento 5.000 habitantes, según muchas otras fuentes de alrededor de 2.500 habitantes, ciudad conocida como Sucha y posteriormente convertida en el centro de operaciones de la ofensiva ucraniana en Kursk. Por eso generaba sorpresa para todos y efectivamente generaba sorpresa también en las Fuerzas Armadas rusas, las cuales evidentemente cometieron un error al no determinar con antelación la preparación de una ofensiva de este tipo, pero una vez más, nadie vaticinaba esto porque no generaba sentido. ¿Por qué iban a comenzar una ofensiva de ese calibre en ese lugar sin una meta aparente? Por ende, las Fuerzas Armadas rusas, mm, desprevenidas en esa zona, con apenas conscriptos, jovencitos en zonas fronterizas como presencia militar, de repente presenciaban la llegada de una ofensiva muy planificada con muchísimo armamento, en su mayoría occidental, muchas, pero muchas tropas fuertemente entrenadas, apoyo de artillería dentro de las posibilidades ucranianas, algo novedoso en cuanto a las ofensivas ucranianas hasta ese momento sin apoyo de artillería e incluso con algo poco dentro de las posibilidades de las muy diezmadas fuerzas aéreas ucranianas, incluso algo de apoyo aéreo también, ¿sí? Y así comenzaba esta ofensiva el 6 de agosto del año pasado. Nosotros realizábamos dos interpretaciones. En primer lugar, una interpretación ligada a un objetivo, y en este caso, esto sí aparece evidente, un objetivo político mediático. La ofensiva aparecía a principios de agosto, poco después de la aprobación en el mes de abril, finales de abril, principios de mayo, poco después de la aprobación en Estados Unidos del célebre, por ese entonces, paquete de ayuda propuesto por el entonces presidente Biden para Ucrania y rechazado durante muchísimo tiempo por los congresistas republicanos, con mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, ¿sí? en el Congreso estadounidense. El rechazo de los diputados los llamaríamos en otros países, allí los llaman congressmen, ¿no? Congresistas, ¿sí? Y senadores a la Cámara Alta. Bueno, los congresistas republicanos en mayoría en la Cámara Baja, acompañando el reclamo del por entonces candidato a la presidencia, Donald Trump, respecto al envío sin sentido de dinero y armas a Ucrania, rechazaban este paquete de ayuda, un paquete de ayuda consistente en algo así como 70.000 millones de dólares para Ucrania, un poquito menos, si no recuerdo mal, 67.000, y también ayuda para las Fuerzas Armadas israelíes e incluso dinero enviado también o dinero previsto en esos paquetes de ayuda, en esos 4 proyectos de ley con distintos paquetes de ayuda para Taiwán, incluso para el enfrentamiento
con China. Bueno, rechazaban, durante 6 meses rechazaban la aprobación de esto, hasta que al fin, después de muchísimas negociaciones, el vocero y presidente de los congresistas republicanos en la Cámara Baja convalidaba la aprobación de este paquete a finales de abril, principios de mayo, y por ende Ucrania y por sobre todas las cosas su conducción política, tras la aprobación final de este paquete, después de tantas discusiones, tantas idas y vueltas, tantos cuestionamientos de un candidato en crecimiento y a la postre el presidente actual de los Estados Unidos, bueno, de alguna manera debían, tras la aprobación de esto, debían generar la imagen de que ese paquete de ayuda finalmente materializaba en resultados concretos. Ese paquete de ayuda finalmente determinaba que Ucrania apareciese una vez más a la ofensiva en una guerra hasta ese momento abiertamente negativa. De hecho, muchos de nosotros por ese entonces ya conceptualizábamos el desarrollo de las actividades militares como definido, ¿sí? Para nosotros la guerra ya parecía perdida por las mismas razones explicadas desde mucho tiempo atrás, perdida por Ucrania, pero de alguna manera, después de este envío de ayuda, los ucranianos querían presentar resultados frente a sus patrocinadores estadounidenses. Ese es sin dudas el primer objetivo de esta ofensiva, un objetivo político-mediático, generar titulares, ¿sí? Portadas en los grandes medios, las generó en efecto. Pero las dudas, claro, las dudas aparecían más bien en cuanto a los objetivos militares, ¿sí? Esto lo presentábamos nosotros así, esto del objetivo político y mediático, e incluso los analistas occidentales menos sesgados también realizaban un reconocimiento de esto, pero claro, las discusiones, las dudas aparecían alrededor del objetivo militar para la conquista de un territorio prácticamente deshabitado. Y así comenzaron las declaraciones de los ucranianos con distintas explicaciones. ¿Cuál la primera de ellas, por cierto, abiertamente falsa, y nosotros aquí lo presentamos ese mismo día, el día de la declaración de el supuesto objetivo de el desgaste de las tropas rusas? Bueno, en primer lugar apareció esta idea, reproducida por muchos medios, de que los ucranianos a través de esta ofensiva querían generar en un contexto en ese entonces cada vez más negativo, cada vez más negativo en el Donbass, en la zona sur para ellos, ¿sí? Sureste de la línea de contacto en el Donbass, para los rusos suroeste, para ellos el sureste, ante los retrocesos permanentes y los avances rusos y los problemas defensivos allí, querían aparentemente comenzar un nuevo teatro de operaciones, ¿sí? Generar un nuevo frente para que eso determinara la reasignación necesariamente de tropas rusas hacia ese lugar y de esa manera que los rusos desacelerasen sus avances en el Donbass. Voy a presentar esto con el mapa, aunque claramente no va a aparecer el mapa de aquel entonces, sino el mapa con la situación actual, pero igual nos va a ayudar de alguna manera a la comprensión de esta primera lectura de los objetivos aparentes de los ucranianos. En aquel entonces, recuerden, esto en agosto de 2024, la línea de contacto aparecía mucho más
corrida hacia la derecha o corrida hacia el este desde el punto de vista occidental, pero los rusos protagonizaban avances muy fuertes. Por ende, según la primera lectura, o mejor dicho, la primera declaración de los ucranianos sobre los objetivos militares, aparecía esta idea de, bueno, comencemos aquí una nueva ofensiva y que entonces los rusos deban realizar la reasignación de recursos de las zonas más exitosas hacia este nuevo frente sorpresivo. Algo parecido a lo hecho por los propios rusos meses atrás en la zona de Sumy, por aquí, cuando querían efectivamente generar un nuevo frente de diversión para la reasignación de tropas ucranianas y que entonces en el sur apareciesen más desguarecidos, apareciesen menos apertrechados, menos equipados, con menos equipamiento, menos hombres. Entonces comenzaron esto aquí. Bueno, esa es la primera explicación de los ucranianos, pero una vez más carecía de sentido porque ya en ese entonces, no solamente según los analistas críticos, sino también según los propios analistas occidentales, Rusia presentaba una superioridad cuantitativa tanto en lo material como en lo humano, ¿sí? Presentaba muchas más tropas a disposición y mucho más equipamiento que Ucrania en el marco de una guerra de desgaste. Por eso, en el caso de Rusia, en su momento, generar un frente adicional en Sumy respondía a la lógica de una guerra de desgaste, generar un nuevo frente, entonces que eso determinara la reasignación de tropas ucranianas y que pareciesen más débiles en los puntos más importantes para Rusia. Pero desde el otro lado, desde la perspectiva ucraniana, carecía de sentido despachar tropas y armamento faltante en las líneas defensivas, ya de por sí muy largas a lo largo de todo el frente, a un nuevo escenario bélico, ¿sí? Entonces, si ya pareces escaso de tropas, escaso de municiones, escaso de equipamiento, por sobre todas las cosas escaso de tropas, porque Occidente, y de municiones también, pero no tanto de equipamiento, porque Occidente despachó y despacha muchísimo equipamiento, pero sí carecían de municiones y carecían de hombres. Entonces, ¿para qué generar un nuevo frente si los rusos pueden responder a la aparición de un nuevo frente con reservas, mientras que ustedes, los ucranianos, no? Así que esta primera explicación dada al día siguiente del comienzo de la ofensiva ucraniana en Kursk no respondía a los objetivos reales. En segundo lugar, por ahí apareció también mencionada la búsqueda del intercambio de prisioneros. Efectivamente, como los ucranianos comenzaron una ofensiva en un lugar completamente sorpresivo, imprevisto, incluso imprevisible, pudieron realizar la captura de una buena cantidad de prisioneros, por sobre todas las cosas conscriptos, incluso de población civil también, y como los rusos aparecían en poder de muchísimos prisioneros, supuestamente esto podría generar una mejor situación para el intercambio de prisioneros. Ahora, tampoco esto aparecía muy claro, no generaba sentido. Uno no comienza una ofensiva contra Rusia en territorio ruso para generar el intercambio de 50 o de 100 prisioneros, ¿sí? De ninguna manera. Así que esto también, relato, narrativa, cuento, ¿sí? Nada verdaderamente real. Finalmente, el propio Zelensky, en tiempo después, si no recuerdo mal, 2 o 3 meses después del comienzo de esto, presentó como objetivo de esta maravillosa operación, él verdaderamente la conceptualizaba públicamente como una operación fantástica, lo mejor hecho por las Fuerzas Armadas ucranianas en toda la guerra y otras estupideces por el estilo. Bueno, según el propio Zelensky, esto respondía a la búsqueda de una mejor posición de negociación
en el momento del inicio de las negociaciones, aunque recuerden una vez más, agosto de 2024 con Biden como presidente. No recuerdo ya si había abandonado a principios de agosto la candidatura después de ese escandaloso debate en el cual por primera vez, para los incrédulos, para nosotros esto ya parecía clarísimo hace mucho tiempo atrás, pero bueno, para sus promotores por primera vez apareció su, su incapacidad física, cognitiva para participar en la campaña, para realizar la función de candidato a presidente y realizar la función de presidente también, ¿sí? Su problema cognitivo, su demencia senil, apareció en vivo ante todos los televidentes del mundo y debió abandonar la candidatura. Bueno, no recuerdo si esto un poquito antes o un poquito después, pero en definitiva lo mismo. En aquel entonces todavía las negociaciones no representaban un tema público de debate, todo esto mucho antes de la victoria de Trump, mucho antes de la asunción de Trump. Entonces, conquistar terrenos agrícolas con pequeñas localidades, granjas, para la negociación futura eventual con Rusia sobre zonas como por ejemplo el Donetsk, Crimea, con millones de habitantes, bueno, tampoco respondía verdaderamente a la lógica, no aparecía como una explicación muy, muy plausible, verdaderamente. Y por ahí nosotros, a partir de nuestro análisis, presentamos incluso en los primeros días nuestras sospechas sobre algo mucho mayor, algo mucho más eh, osado, por llamarlo de alguna manera, en el marco, sí, de una situación cada vez más negativa para Ucrania, en un deterioro notable, en una situación de repliegue y de evidencias cada vez más claras sobre la imposibilidad de Ucrania de reconquistar los territorios ucranianos tomados por Rusia. Entonces, presentábamos desde el principio y las palabras de Zelensky meses después sobre esto de las negociaciones de alguna manera convalidaron nuestra visión. Bueno, en realidad, en términos militares, más allá de lo político mediático, con esta ofensiva, básicamente, estaban queriendo realizar un avance mucho mayor para conquistar aquí, en esta zona, nada más y nada menos que la planta nuclear de Kursk, ¿sí? Si no recuerdo mal, por aquí la planta ubicada en algún lugar alrededor de esta reserva de agua. Eso, justo aquí, en esta zona. Esta es la planta nuclear. Ahí sí podía aparecer de alguna manera la idea de una negociación desde una posición de muchísima más fuerza, desde más fortaleza para Ucrania, porque claro, si conquistan una planta nuclear rusa dentro de territorio ruso, claro, van a aparecer, cuando comiencen las negociaciones, van a aparecer mucho mejor situados. Claro, sí. Ahora bien, dos cuestiones sobre esto. Primero, no pudieron siquiera realizar avances hasta las cercanías de la planta, sino que tras la sorpresa inicial de los 2 o 3 primeros días y a partir de entonces el envío de reservas rusas para la defensa de esta zona, en este saliente de Kursk, los rusos inmediatamente establecieron un límite a los avances y a partir de ahí comenzaron un trabajo de zapa, un trabajo minucioso de reconquista día tras día de pequeñas porciones de territorio hacia el centro de las operaciones. Por ende, ni siquiera pudieron circunvalar la planta nuclear de Kursk. Todavía parecían, vamos a
a determinar efectivamente a cuántos kilómetros desde aquí, más o menos, hasta aquí, a 42 kilómetros, ¿sí? Ni cerca, 42 kilómetros en el marco de una guerra de desgaste, ¿sí? Ni cerca de la planta de Kursk. Así que una derrota total, o una derrota, un fracaso total en ese sentido. Y en segundo lugar, otra cuestión también de sentido común, eh, si Ucrania en alguna, en una situación milagrosa, hubiesen conquistado efectivamente la planta nuclear de Kursk, habría comenzado el Armagedón, porque ahí sí Rusia habría respondido con su arsenal nuclear. Rusia de ninguna manera habría convalidado la toma de una planta nuclear nada más y nada menos que en su territorio, con lo que connota esto, ¿sí? Bueno, recordemos que una explosión en una planta nuclear puede generar un desastre nuclear, recordemos si no Chernóbil, ¿sí? Con lo cual, antes de que pudieran conquistarla, en un escenario alternativo, en una dimensión paralela, los rusos habrían respondido con todo, incluidas sus armas nucleares, y si la hubieran conquistado en este escenario paralelo, si en esta dimensión paralelo, habrían respondido también con armas nucleares, no solamente en esa región de Rusia, sino en toda Ucrania, ¿sí? Pero bueno, este el grado de desesperación ya en aquel entonces y de locura, de temeridad. La palabra osadía acá parece insuficiente. No, 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 no. Caractericé esto como una osadía. No, una osadía, no. Acá una acción temeraria, una locura total, ¿sí? Querer la conquista de una planta nuclear dentro de Rusia, a la espera de que no reaccionen los rusos con todo su arsenal nuclear. Bueno, una locura, pero una vez más esto, un síntoma, una indicación más de la desesperación del alto mando político ucraniano en aquel entonces ya. Agosto de 2024, ya vaticinaban una derrota inevitable frente a los avances rusos. Bueno, acometían una locura, una acción temeraria como esta. Esto es todo el contexto. Y perdón si lo presenté de manera muy detallada, con ya casi media hora de explicaciones, pero esto todo lo sucedido antes, esta es la explicación del porqué del comienzo de esta operación, de esta aventura sin el más mínimo sentido militar y con el verdadero objetivo de la captura de esta planta nuclear en Kursk, completamente delirante, completamente temerario, un objetivo fuera de lo previsible dentro del marco de una guerra llevada a cabo con racionalidad militar. Pero también lo presenté en detalle esto también porque precisamente por todas estas cuestiones, desde el fracaso de esta operación, el gobierno de Zelensky ya no puede retroceder y abandonar esta locura, porque acá aparece de alguna manera su última carta fuerte, mal jugada y perdida, pero si retrocediesen aquí, de repente su operación político-mediática parecería completamente terminada, ¿sí? Aparecería abiertamente como un fracaso. Y por otro lado, debería naturalmente también, en el caso de retroceder frente a los fuertes contraataques rusos, debería realizar el reconocimiento del fracaso total de esta operación. ¿Sí? Si ahora retrocediesen o durante los 7 meses, ahora prácticamente 7 meses cumplidos de esta ofensiva, si en algún momento frente a las terribles bajas y a lo terrible de la situación en el resto del frente para Ucrania, en lugares en los cuales, sí, en zonas, en escenarios en los cuales aparecen muy necesitadas las tropas asignadas a Kursk y sin embargo
Zelensky persevera en su decisión de no abandonar Kursk. Bueno, si lo abandonase Kursk para despachar esos muy necesitados soldados hacia el Donbass, por ejemplo, naturalmente estaría realizando una confesión del fracaso total de esta aventura, ¿sí? Y no puede realizar esa confesión sin su renuncia, ¿sí? Por eso presenté esto tan en detalle. A partir de ahora comenzamos, sí, con el análisis concreto a partir de este mapa, en primer lugar, ¿sí? Este es un mapa del Instituto para el Estudio de la Guerra. Cuando comenzó la guerra presentábamos, ante la falta de mapeadores neutrales o incluso prorrusos como compensación de los proucranianos, presentábamos mucho los mapas de estos impresentables. De hecho, realizamos una transmisión sobre este instituto, el Instituto para el Estudio de la Guerra, bueno, ligado a los halcones, al complejo militar industrial estadounidense, presidido por los halcones neoconservadores, por la familia Kagan y demás, ¿sí? Cercano a Victoria Nuland, pero muy, muy popular. Yo cuando participaba, cuando me llamaban en Deutsche Welle, siempre comenzaban las preguntas inquisitorias contra mí de esta manera. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia está perdiendo. Bueno, yo respondía, bueno, eso sí, eso desde el punto de vista de una guerra de posiciones, pero esto es una guerra de desgaste. Bueno, y todos los argumentos brindados una y mil veces, pero siempre eso aparecía, en ese entonces lo presentaban como una fuente fidedigna y neutral. Bueno, cosas, bueno, la situación propia del inicio de la guerra con la propaganda occidental a todo vapor, ¿no? Después, con el transcurso del desastre del proyecto ucraniano, ¿no? De la guerra en Ucrania y el desastre con la cantidad de gente muerta por sobre todas las cosas ucranianos, bueno, comenzó a retroceder en los medios, incluso este instituto. Bueno, acá, estas las zonas inicialmente tomadas por Ucrania, incluso por aquí, esto también en su momento. Qué curioso que aquí marcada la planta nuclear de Kursk, estos señores, el Instituto para el Estudio de la Guerra, también participan directa o indirectamente en la planificación de las operaciones, que las Fuerzas Armadas estadounidenses y británicas, como así también los servicios de inteligencia de ambos países, participaron en la planificación de esta operación, bueno, aparece hoy día como algo evidente, incluso con las confesiones de más de algún ex militar y militares activos en su momento sobre el activo rol de Occidente, de Estados Unidos y de Reino Unido en la planificación de esto, y el Instituto para el Estudio de la Guerra, con la familia Kagan, con los Nuland, participaba en todo esto. Agosto de 2024, ni siquiera Nuland había abandonado su cargo, ¿sí? Así que ella determinaba esto en gran medida. Este instituto respondía a ella, así que qué curioso que en este mapa de ellos acá presenten a la planta nuclear. Querían esto, querían esto. Bueno, más allá de eso, estos los territorios conquistados inicialmente, y a partir de ahí Rusia comienza una estrategia, como en todo el resto de eh, la línea de contacto, de ataques, lo que en algún momento presentaban en medios occidentales como la táctica del salame, ¿sí? Cortado en rebanadas. También lo llaman la táctica de los 1000 cortes, ¿sí? La táctica propia de una guerra de desgaste, ya que un avance masivo generaría muchísimos costos en términos de vidas humanas como en términos de equipamiento militar. Entonces la guerra comienza como una cuestión de resistencia. Muchísimos ataques a lo largo de todo el frente y conquistar de a poquito territorio tras territorio tras territorio, debilitando, destruyendo al enemigo hasta que capitula en sus fuerzas, y frente a ese colapso, de repente presenciamos, sí, la toma de todos los territorios de un golpe. ¿Por qué? Porque ya no pueden realizar su defensa, ya deben retroceder, o incluso ni siquiera eso, como por ejemplo en Avdiivka no pudieron ni retroceder
capitularon en el lugar, conquistaron todo de la noche a la mañana. Uy, qué sorprendidos los medios occidentales, los analistas occidentales. No, estaban machacando todo el tiempo, de a poquito, bomba, 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 artillería, dron, pequeño avance, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, hasta inicios de febrero, los rusos ya habían reconquistado todo esto, más del 60% de lo tomado originalmente, y esto hasta el 1 de febrero. Nosotros ahora ya a principios de marzo, con lo cual, después de esto, incluso conquistado bastante más. Y en los últimos tiempos, el objetivo ruso de las operaciones, vamos a presentar nuevamente el mapa anterior. El objetivo ruso. Aquí, bueno, recuerdan el mapa de recién, ¿no? Lo conquistado inicialmente, una cosa así, y por el momento solamente esto sostenido, aunque aparentemente desde la ofensiva de hoy ya mucho menos incluso, aunque todavía no confirmado, es un mapeador neutral muy conservador, entonces solo presenta como territorios tomados por los rusos, los territorios en los cuales los rusos documentaron su captura con algún video a través de ¿no? el izado de una bandera y demás. Por eso no comete prácticamente errores, muy poquitos errores en el marco de la guerra de propaganda, ¿no? De que los rusos inmediatamente, conquistamos esto, los ucranianos, no lo conquistaron. Bueno, ¿cómo determina el saldo entre este mapeador, el saldo en ese debate? Básicamente a partir de la evidencia indubitable de un video, de una referencia fílmica, ¿no? Habrían conquistado más los rusos que esto aquí, pero más allá de eso, esto lo 100% seguro, desde hace ya más o menos 2 meses, quizás un poquito más, la estrategia rusa aquí aparece enfocada naturalmente en los ataques por todo el frente a través de pequeños aguijonazos, ¿sí? Ataques por todos lados, pequeños ataques sin grandes ofensivas, junto a las campañas aéreas de bombas, misiles, artillería convencional, drones, ¿sí? Todo el arsenal ruso a disposición, pero además de esto, lo interesante de las operaciones rusas de los últimos meses aparece en el intento de generar la disrupción de esta carretera de aquí, la H107, fundamental, vital, esencial, ¿sí? La carretera de la vida, como aquella carretera por hacia San Petersburgo durante la Segunda Guerra Mundial, así la llamaban los rusos, la carretera de la vida sobre el lago congelado sobre la margen derecha de San Petersburgo. Bueno, esta la principal y prácticamente única forma de abastecimiento, tanto de soldados como de equipamiento, como de alimentos, agua, etcétera, etcétera. Esta carretera de aquí, la 107, hacia el centro, la ciudad más importante tomada por Ucrania en el saliente de Kursk, aquí en Sucha. Esta es la ciudad de Sucha, una pequeña ciudad, la única ciudad en esta zona agrícola, pero naturalmente, en tanto la única, la ciudad devenida en el centro de operaciones y en el centro logístico de los ucranianos para el mantenimiento de esta ofensiva, más bien de la defensa de este saliente, ¿sí? Entonces, desde hace algún tiempo, los rusos acometen en dirección a la interrupción de esta carretera aquí. Por eso aquí esta marca en esta zona, ¿sí? Porque ya desde hace algún tiempo comenzaron, esto hace 3 meses más o menos, esta acción de pinzas con el objetivo de generar un cuello aquí, un angostamiento, y esta carretera desde hace más o menos 1 mes y medio ya aparece bajo el fuego ruso, ¿sí? Por eso y por sobre todas las cosas,
bajo la monitorización permanente y los ataques constantes de los drones. Por eso aquí esta marca de esta zona, aquí en esta zona, bueno, acá los drones rusos están presentes todo el tiempo, 24 horas al día. Revolotean esa zona, monitorizan esa zona permanentemente desde aquí, ¿sí? Desde estos dos entrantes en esta estrategia de angostamiento del saliente, este cuello generado con el objetivo, una vez más, de la interrupción de esta vía. Y si quieren pruebas de esto, porque podría estar presentando un análisis sesgado, bueno, aquí unas imágenes difundidas el día de hoy, sencillamente de un vehículo ucraniano recorriendo por la noche, no pueden durante el día. Durante el día, tanto los drones como la artillería rusa te machaca permanentemente, entonces la recorren de noche con la esperanza de una mayor probabilidad de cruce, pero esas probabilidades, por cierto, aparecen bastante bajas. Aquí las imágenes de este automóvil. Atención, va a recorrer sencillamente esta carretera y ustedes acompañen las imágenes atentos a la cantidad de vehículos destruidos a lo largo de esta carretera, vehículos destruidos naturalmente por los rusos. Sin música, atención, ¿eh? Ahí, 1. Antes en realidad salieron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto solo es la vera del camino, 13. Por ahí 14. Puede que haya contabilizado mal y alguno más, 15. 16. 17 por ahí. 18, 19, 20, 21, 22, de todo, 23, 24, tanques, vehículos blindados, camionetas pick-up, 25, bueno, ya ni recuerdo. Esta es la situación real. Nosotros esto lo presentamos tiempo atrás, ahora por primera vez esto en imágenes. Tremendo, tremendo porque recorre un pedacito nada más, un pequeño pedazo de este camino y la cantidad de vehículos destruidos. Si no recuerdo mal, en algún momento Putin, no recuerdo si a principios de este año, en algún momento, en una respuesta, una pregunta sobre otro tema, remachó que Ucrania había despachado ahí, o que ahí aparecían más vehículos blindados y tanques ucranianos destruidos en esa región que a lo largo de todo el frente en 2024. Todo el frente, miles de kilómetros, ¿no? No recuerdo exactamente si 1.400 kilómetros, 1.700 kilómetros, el frente entero, con una cantidad de recursos enorme. Bueno, solo ahí, solo en Sucha, más vehículos perdidos por los ucranianos que en todo el frente en 2024. ¿Sí? Más imágenes, todo esto con muchísimo cuidado, obviamente, porque no queremos presentar ninguna imagen violenta, truculenta, ni nada semejante. Acá lo mismo, pero en vivo y en directo. Un dron, esto sin sonido. Aquí un ejemplo. No van a aparecer muertos, no van a aparecer personas. Bueno, a la vista van a aparecer personas, pero no van a aparecer heridos ni nada de eso. No presentamos nada parecido. Bueno, hay una camioneta pickup, descubierto el dron y marcha atrás, retroceso, la desesperación segura de esos soldados. Ahí descienden y, bueno, descienden, nadie afectado, ¡pum!, destruido la camioneta. Hay otra, es una Renault Trafic, una Trafic o una Kangoo, bueno, una camioneta por ahí. Además, todo el escenario siempre repleto de vehículos destruidos también, ¿no? Una suerte de escena apocalíptica. Esto el vivo y el directo, y por cierto,
la excelente calidad de estas imágenes, excelente calidad considerando que representan imágenes tomadas por un dron kamikaze, ¿sí? Bueno, eso responde al hecho de que no aparece interferencia. ¿Han visto eso, demoledores y demoledoras, cuando en el pasado presentábamos imágenes de las operaciones de los drones, siempre aparecían imágenes borrosas con interferencia? Acá nada, cero. ¿Por qué? Todos estos drones cableados. Acá los rusos ya presentan una cercanía a las operaciones tal que pueden realizar los ataques con los cada vez más difundidos drones con cable, ¿sí? 5 kilómetros de alcance tranquilamente, algunos, según algunas fuentes, incluso 10 o más, ¿sí? Hoy día vueltos muy utilizados y completamente inmunes a la guerra electrónica. Por eso, estos drones, una vez en el aire, aparecen prácticamente imbatibles, no derribables, a menos que alguien realice un disparo efectivamente contra uno de estos drones con la puntería magistral para generar un impacto directo. Pero ya no pueden generar bajas, eh, inhabilitación, destrucción de estos drones a través de la guerra electrónica, algo muy, pero muy común hasta hace no mucho tiempo o en caso de operación de drones desde zonas más lejanas. Aquí es un Hammer, ¿no? Un Hammer estadounidense, sí. Bueno, otro más. Adiós. Pum. Nuevamente. Aquí, una vez más, de noche, por eso las luces, o prácticamente de noche, en el crepúsculo o en el amanecer, apenas visible, luces, atrás otra más, dron sin interferencia, pum. Bien. Esta es la situación ligada a esta carretera, la H07. Pero hoy comenzó efectivamente una operación de ataque ruso con un objetivo aún mayor a la mera, entre comillas, a la mera, a la sola, al objetivo exclusivo, ya de por sí tremendamente efectivo, ya de por sí determinante. Hoy comenzó una operación más allá de la exclusiva captura de esta carretera H07, porque hoy comenzó una operación a lo largo de todo el frente de contacto, con, sí, mayores esfuerzos, tanto por izquierda como por derecha hacia esta carretera, ¿sí? Con avances muy fuertes por aquí y por aquí, efectivamente. Pero no solo eso, sino que también los rusos están acometiendo desde hoy mucho más fuerte que antes. Por aquí, epa, un poquito por aquí. ¡Ay! Esto con el ratón o el mouse no siempre tan sencillo, por eso las correcciones, mil disculpas, por aquí, por arriba. Por aquí también, por esta zona de aquí también, por aquí, ¿sí? E incluso aquí Sucha, esta es la zona de Sucha, a Sucha por arriba, por abajo también por este lugar, ¿sí? Entonces, 1 aquí, 2 hasta ahora, 3, 4, 5 por esta zona e incluso más al sur, aquí otra pinza del ataque, otra ofensiva número 6. Ahora vamos a presentar todas estas una por una. Esto está generando ya mismo una situación tremenda para los ucranianos y según las referencias leídas de canales prorrusos e incluso de canales neutrales, ya aparecerían, en este momento aparecerían embolsados entre 4.700 y 6.300 soldados ucranianos, ¿sí? Los canales pro-ucranianos no están presentando cifras, pero sí están también presentando
publicaciones sobre una situación desesperante. Estas cifras entre 4.700 y 6.300 soldados las recogimos de canales neutrales y prorrusos, no ucranianos, cierto, pero solo porque los ucranianos no están presentando cifras, ¿sí? Bien, lógicamente, no quieren mayor difusión de esta situación. Desde el lunes, Starlink, según una vez más fuentes neutrales, desde el lunes la conexión a Starlink aparece caída. Importantísima para la comunicación e incluso para la monitorización de los ataques aéreos, ¿sí? Starlink aparece caída. Según muchas fuentes también, solo de este embolsamiento, ¿sí? Con todas estas pinzas y estos entre 4.700 y 6.300 soldados ucranianos, vamos a redondear en 5.000, ya embolsados aquí en este área por estos avances en esta zona y el control aéreo por la artillería, pero por sobre todas las cosas de los drones, mostrado recién con estos videos, tanto de los drones como de la situación en esta carretera H07. Bueno, solo podrían abandonar esta zona a través de un rompimiento de esta barrera y, según estimaciones, entre el 15 y el 20% podría abandonar exitosamente con vida esta bolsa. El resto no, ¿sí? Muchos, pero muchos soldados ya aparecen heridos, ya presentan heridas en muchos casos de gravedad. Por ahí recogimos una versión no confirmada, esto entonces tomado con pinzas. Por ahí recogimos una versión de que el alto mando ucraniano despachó la orden de que a los heridos ya sin capacidad de movilidad directamente no los abandonen ahí heridos para que finalmente los rusos realicen su captura, sino que los despachen de un tiro en la cabeza, ¿sí? Esto no confirmado, esto leído por ahí en algún canal prorruso, pero considerando otras cosas vistas hasta el momento en situaciones desesperantes de repliegue, en las cuales los propios soldados ucranianos defendiendo de forma heroica en cuanto a lo militar sus posiciones, llaman una y otra vez, solicitan el permiso para la retirada porque ya carecen de sentido la defensa de un lugar ya prácticamente perdido, ¿sí? En términos militares no genera sentido una muerte heroica. Cuando una posición aparece perdida, aparece prácticamente tomada por el enemigo, lo más inteligente es retroceder y restablecer posiciones en una posición defendible. Bueno, cuando solicitan, recuerdan Avdiivka, bueno, recuerdan tantos lugares, recuerdan, bueno, Bakhmut también, sin lugar a dudas, tantos otros lugares. Bueno, los soldados solicitan la retirada, solicitan el permiso, responden que no y despachan la orden de que quien presente la rendición o quien aparezca herido debe desaparecer, ¿sí? Tomado con pinzas, pero leído por ahí. También, lo cierto, y esto ahora sí confirmado, no ya por medios militares prorrusos y neutrales, los propios medios periodísticos occidentales ya están presentando en sus portadas esta situación también, como aquí, por ejemplo, Reuters o Reuters en inglés, publicación estadounidense. Las fuerzas ucranianas que luchan dentro de Rusia, en Kursk, están casi rodeadas según muestran mapas de código abierto y aquí básicamente presentan una descripción de la situación muy parecida a la nuestra, claro, sesgada con, bueno, un sesgo pro-ucraniano, ¿sí? Pro-occidental, pero aquí una primera muestra del reconocimiento occidental de esta situación, el reconocimiento de los grandes medios. Medio estadounidense, ahora presentemos un medio británico, The Guardian,
británico, siempre presentamos primero en inglés el original, ahora la traducción del navegador. Informe de guerra en Ucrania. Miles de tropas de Kiev en Kursk están casi rodeadas por fuerzas rusas. Lo de casi porque efectivamente, como presentábamos recién, los rusos todavía no conquistaron con presencia en el territorio todos los territorios faltantes o todos los territorios pendientes hasta la carretera H07, ¿sí? Todavía no están presentes en el territorio, pero sí con control aéreo. Por eso ellos lo llaman casi embolsamiento. En términos militares a esto lo llamarían un embolsamiento operativo, ¿sí? ¿Y cuáles las consecuencias? Si alguien recorre eso, muerto, y de 10 personas transitando o de 10 vehículos transitando eso en retirada, alrededor de un 80% destruido, ¿sí? Por eso lo de casi rodeadas, esta es una visión sesgada, naturalmente. Reuters, bueno, esto con referencia a Reuters, Reuters afirma que los mapas de código abierto muestran que la situación de Ucrania en la región rusa se ha deteriorado drásticamente en los últimos días tras la contraofensiva de Moscú. Y no solo esto, ya de dos medios muy conocidos en Occidente, como Reuters y Guardian, sino que por aquí, Político, ya directamente con una confesión de lo desesperante de la situación. Atención a esto. Los intensos ataques rusos obligan a Ucrania a considerar retirarse de Kursk. Ya prácticamente están presentando la retirada como noticia. Kiev está intentando conservar el territorio que controla dentro de Rusia a pesar de los feroces contraataques del ejército de Moscú y más imágenes de la carretera 07. Esta la situación confirmada aquí por los medios occidentales. Vamos a presentar algunos videos de estas ofensivas. Aquí, perdón, voy a presentar nuevamente el mapa. Ahora sí. De las distintas ofensivas, una vez más, no solo hacia la carretera H07, sino con varias líneas adicionales. Vamos a presentar algunas de las operaciones. Por ejemplo, por aquí en la zona izquierda, la margen izquierda, ¿cómo llamarla? Bueno, el flanco este. Aquí algunas imágenes. Bueno, primero, ¿hacia dónde esta ofensiva? Bueno, el objetivo básicamente. Esta localidad de aquí, conocida como Yunakivka, esta pequeña localidad de aquí. Y aquí algunas imágenes ya del repliegue, sin muertos ni nada, del escape. Perdón, sin música. Vamos. Del escape de los soldados ucranianos a toda velocidad, abandonando estas pequeñas localidades. Bueno, una vez descubierta la posición, naturalmente comienzan los ataques, una vez más, de los drones, ¿sí? Aquí otro ejemplo, ¿sí? Identificada gente escapando hacia un lugar y comienzan los ataques, puede que en este caso de artillería convencional, ahí bien visible. Si no recuerdo mal, por aquí algún otro video interesante de esto también, con ataques. Acá, una vez más, los ataques a, en este caso, un tanque con drones cableados, ¡pum!, destrucción del tanque en esta zona también. Bueno, ahí la repetición. Todo esto, evidentemente, comandado, capitaneado desde esta región, ya ubicada a una distancia manejable, una distancia recorrible por un dron con cable. ¿Cuánto desde aquí, por ejemplo? Desde aquí hasta aquí
7 kilómetros, 7,4 kilómetros más o menos. Algunos drones supuestamente con 10 kilómetros, de estos drones con cable, 10 kilómetros de cableado, así que dentro de lo esperable. Esto por el lado de Yunakivka, en el oeste, en la zona occidental. Por el lado oriental, por el este, los rusos, en primer lugar, conquistaron el día de hoy varias localidades. Esto, por aquí el video, esto no en el oeste, sino, a ver, perdón, eso en el oeste, eso no en el este. Acá, esta de aquí. Bueno, esta la... Bueno, ahí desde un dron y un televisor, es el centro de mando, evidentemente, de operación de drones, ahí ubicado seguramente no muy lejos de ahí. Ahí la bandera rusa en esta localidad y esta Cherkaskoe Poreknoe, qué nombre, mamita querida. Bien, esto como presentábamos hace un rato, una de las puntas de lanza de esta ofensiva, por el norte o el noreste hacia el sur, ¿sí? Aquí entonces esto aparentemente ya capturado. Bueno, aquí imágenes de, mientras tanto, el uso de bombas FAB, ¿sí? FAB y CAB, todavía no utilizadas tanto, aparentemente el ultimátum de los rusos establecido a las tropas ubicadas ahí determina que si presentan su rendición, si capitulan, sus vidas aparecen garantizadas. De lo contrario, comenzará a lo largo del día de mañana y pasado mañana un ataque muy fuerte con bombas FAB, bombas planeadoras, y presenciaremos muchísimas más imágenes como esta de aquí, no una sola, sino cientos de imágenes de este tipo con las bombas cayendo sobre los soldados embolsados. Por el lado de Sucha, ¿sí? Ya presentamos de aquí básicamente imágenes de esta ofensiva por arriba, perdón, por la izquierda y por arriba, la de recién, algo de las bombas. Acá imágenes también de el giro de los aviones, ¿sí? Realizan una incursión, abandonan la zona y una vez listos para una nueva, realizan un giro de 180 grados y otra vez acá dos imágenes claritas de estos giros para otro ataque por el aire. Mientras tanto, acompañan todo esto con ataques aéreos, naturalmente. De la ofensiva hacia Sucha, básicamente dos pinzas, una por arriba y otra por abajo, dos puntas de lanza, una por arriba y otra por abajo. Interesante de la pinza norte, vamos a llamarla aquí, la pinza por arriba, la búsqueda de los rusos de generar un corte de los, por esto de acá, un corte de las vías de escape. Un puente ubicado en esta zona, ¿sí? Esta es el primer objetivo, evidentemente. Todo esto Sucha, pero compuesto por un centro urbano primero, después esta localidad, Kasachalonkia, y esta otra zona aquí un poquito separada, cortada así, atravesada por el tren y separada aquí por un pequeño riacho, acá visible, de hecho, ese riachito. Ahí, este río por ahí. Por eso un puente aquí, conectando esta parte con la parte central de la ciudad. Una ciudad chiquitita, ¿no? Recuerden eso, naturalmente. Pero bueno, ¿qué quieren los rusos aquí? ¿Qué determinaron los rusos aquí? Bueno, aquí uno de estos puentes, y atención, debajo del puente, preparados, guardados explosivos ucranianos descubiertos por este dron, ¿sí? Este dron ruso, naturalmente también cableado, por eso sin interferencias, la interferencia ahí, por eso juncos, nada más, y todo eso explosivos, 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 ¡pumba! Ahí las imágenes de la explosión donde la
flecha roja, ¿sí? Quizás un poquito acá, ahí visible el humo. Ahí. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Naturalmente, el corte de la comunicación entre esta parte de Sucha y el centro de Sucha para un ataque por el norte, ¿sí? Así que acá ya hay imágenes de los ataques por el norte y aquí también imágenes de la destrucción de otro puente, también como forma de arrinconamiento, de, de aislamiento de esta zona para un ataque por aquí, ¿sí? Cortado entonces este puente y cortado este puente. Eso en la parte superior de Sucha. Por abajo, bueno, perdón. Aquí entre una parte y otra, entre esta zona superior y esta zona central, aparentemente recorren por debajo de la tierra estos territorios unas tuberías de gas ruso y según fuentes, esto todavía no confirmado con imágenes, los soldados rusos habrían realizado el ingreso desde esta zona a esta zona por debajo de la tierra a través de unas tuberías. Uy, no, eso seguramente una mentira, qué cinematográfico. No, no, no tanto. Recuerden lo sucedido en Avdiivka, cuando una operación por una vieja tubería básicamente determinó el comienzo del colapso de las defensas en Avdiivka, en la zona más defendida de todos, más defendida de todas. De repente, detrás de los soldados ucranianos apostados para la defensa y después de meses de defensa exitosa, de repente aparecían, detrás de ellos aparecían soldados rusos y no podían determinar si efectivamente los rusos habían conquistado el centro de la ciudad o no. Eso generó un caos total, pánico y la caída de toda esa línea defensiva en el sur de Avdiivka. Seguramente los más memoriosos de ustedes la recordarán. Bien, no, esto no. Eso por la zona norte y por la zona sur. Por la zona sur, atención aquí. No quería presentar aquí. Bueno, la otra línea de ataque, no a Sucha, sino a la zona más al sur de este saliente. Por aquí algunas imágenes también de el escape de las fuerzas. Ahí, bueno, no vamos a presentar, ni nadie muerto, ni mucho menos, pero no quiero presentar los momentos de las explosiones, pero básicamente los soldados en estos lugares descubiertos y a partir de entonces el trabajo de los fuegos rusos, ¿sí? Esta es la situación. Esta es la situación, el comienzo de una ofensiva final, no solo con el ya de por sí determinante objetivo de la interrupción de la principal vía de aprovisionamiento por izquierda y por derecha, sino también una ofensiva múltiple por el norte en 2 lugares y hacia Sucha en 2 lugares también y hacia el sur. En las próximas 24 y 48 horas comenzarán a proliferar las imágenes, las noticias y podremos determinar el destino de los soldados embolsados, aunque lamentablemente vaticinamos la negativa del Comando Central ucraniano al repliegue, a la salida o incluso a la rendición y quizás, sí, el peor de los finales, ¿sí? Bien, bien. Yo con algo preparado, como siempre, redondeamos el final con humor, pero me acomete una angustia presentando todo esto por la cantidad de gente muerta innecesariamente en una guerra ya perdida por Ucrania. No lo voy a presentar porque no, abandoné el espíritu humorístico en este momento por la sensación de cuánta gente muerta sin ningún sentido, solo por la porfía de los guerreristas.
Así que por hoy no vamos a redondear con humor, hoy vamos a realizar el cierre sin el meme preparado, y el meme preparado lo presentamos mañana. Más que un meme, un video muy, muy, muy gracioso. Lo vamos a presentar mañana. Mañana, como siempre, demoledores y demoledoras, la charla dominical con Fernando Moragón. Por cierto, de MP Geopolítica, recuérdenlo, nuestro canal hermano. Durante esta semana no presentó su contenido habitual porque Santiago aparece de viaje, por ende no puede realizar la operación técnica, pero si no recuerdo mal, mañana o hoy mismo desembarcaba nuevamente en España, después de un viajecito de una semana, y la semana próxima comienzan con su programación o con nuestra programación habitual. Mañana, el día de mañana, la charla con Fernando y, bueno, nuestras actividades. La semana próxima todo de nuevo, tanto de MP, Demoliendo Mitos de la Política, como de MP Geopolítica con su programación habitual. Anuncio cortito antes del final, el 25 de mayo vamos a realizar una reunión con los demoledores y las demoledoras en Madrid, ya que voy a participar en Barcelona en una conferencia para la cual me llamaron de la Universidad de Barcelona. No voy a desaprovechar la oportunidad y el 25 de mayo vamos a realizar una reunión en la cual va a participar Fernando Moragón y aparentemente también Juan Antonio Aguilar. Bueno, está acomodando ahí otros compromisos, pero él quiere naturalmente también participar. Y esta vez vamos a realizar la reunión en un teatro con sistema de audio, no como la última vez cuando tanta gente generó un desborde del bar, del bar puesto como punto de encuentro. Bueno, esta vez todo un poquito más preparado, pero bueno, ustedes cada vez más, los seguidores y las seguidoras, los demoledores y las demoledoras, entonces siempre nuestras expectativas de asistencia superadas, por eso siempre un poquito caótico en el primer momento todo, pero bueno, esta vez ya las cosas más preparadas. Quizás realicemos también en Barcelona en los días anteriores al 25 de mayo, un encuentro con los demoledores y las demoledoras por ahí. Beatriz Pulido, como siempre, mil gracias por habernos acompañado. Un beso enorme y a todos ustedes los queremos mucho y hasta el día de mañana. Chau, chau.